Muy bien, entonces como les decía, en la parte de setup, lo primero que vamos a tener que hacer es definir, ¿verdad? Los pines que vamos a usar. Aquí están definidos todos mis pines. Ven que los tengo por nombres y arriba, ¿ven? Pines de salida están definidos. PWMA, cada vez que mencione esta palabrita, va a ser igual que 10. ¿Qué pin? 10. AIN 1 va a ser 5. AIN 2 va a ser 11. Así se definen, pues, los pines, ¿no? Así les puedes poner nombre. Para que no estés poniendo un número y quizá te confundas, los puedes definir y ya los utilizas con nombres en vez de números. Entonces acá están definidos todas las patitas que estoy usando. Las patitas son para el TINSI. En su caso, tienen que verificar el esquemático. Y en el esquemático, pues ven cuál es su PWMA para su sensor, que le denominaremos A, ¿verdad? Su AIN 1 de su driver, perdón, A. Todo es para el driver A y esto para el driver B, ¿verdad? Ahí las definen todos los pines. Y acá su modo de funcionamiento, ¿no? En este caso van a ser todos salidas. Output, o 1 en este caso, funcionaría igual. Se definen como salida, todos. Y el pin O de 13 que es para indicar, ¿no? Luego aquí viene la parte importante, que es que lo que queremos lograr en esta clase, y creo que la vamos a lograr de manera muy sencilla en la primera parte nomás, en la primera hora, es que en una sola línea y con esta función tan sencilla podamos dar indicaciones tanto para el motor izquierdo como para el derecho. Indicaciones de sentido de giro y velocidad, ¿verdad? En esta línea corta. ¿Cómo se hace eso? Pues esto que ven acá es una función. Y hacer una función está definida en algún lado fuera del void setup y fuera de mi void loop. Entonces, en este caso, yo he creado mi función motor. Pueden ponerle ustedes el nombre que quieran. Y ven que le estoy ingresando dos valores. Y hay una coma en medio. ¿Qué significa? Estoy creando una función a la que le estoy metiendo dos valores. Que van a ser los que se me ocurran a mí, ¿verdad? Cualquier valores. Para el motor izquierdo y para el motor derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes ya definieron esto, van a tener que crear su función motor. Entonces, miren, lo primero que yo he hecho, bueno, que es muy usual que más personas también han llegado a estas mismas conclusiones, es, aquí está un void motor. Esta es mi función motor. Y ven que el número que yo he puesto abajo, en esta parte, ¿verdad? El número 100, por ejemplo, tomando este ejemplo, se va a copiar en este in left. O sea, 100 se va a copiar aquí. Entonces, in left igual 100, básicamente. Y luego in right igual 100 también, pero vamos a poner un valor 120 para diferenciarlos. Entonces, vamos aquí. In right 120. In right igual 120. Entonces, los valores que nosotros hayamos puesto abajo se van a ubicar en esta posición. Luego, ¿qué va a hacer nuestra función? Nuestra función lo que va a hacer es habilitar nuestro standby. En este lado he puesto standby y he puesto enable. ¿Por qué he puesto enable? Porque arriba lo he definido como una variable booleana que puede ser 0 o 1. En este caso es 1. El 1 me habilita los drivers. Entonces lo que he hecho es habilitar los drivers antes que nada. Y luego he creado otras dos funciones. Dentro de la función motor hay otras dos funciones. Motor izquierdo y motor derecho. Y ven que left está en esta parte,
se ha copiado en la función motor izquierdo. Y ray, ¿verdad?, que está en esta parte, se ha copiado en motor derecho. Entonces, en otras palabras, motor is, que acá era left igual a 100, acá le estoy metiendo a esta función, una vez más, le estoy metiendo 100. Y en motor derecho le estoy metiendo 120. ¿Sí? Como literalmente el número que yo he puesto abajo se está copiando aquí y luego se está copiando aquí, ¿verdad? Y para el motor derecho igualitos. 120 se está copiando aquí y luego baja aquí. Y luego analizamos pues cada una de estas funciones. Miren, para el motor izquierdo, ¿qué va a pasar por el motor izquierdo? Vamos y creamos una nueva función, void, para nuestro motor izquierdo. Y, ¿verdad?, el motor izquierdo, que yo le había metido 100, entonces en value va a ser igual a 100. ¿Verdad? Es otra variable diferente, pero esta es igual a 100 otra vez. En realidad, como les había dicho, invalue sería igual a left, pero left la habíamos igualado a 100. Entonces, por eso. Entonces, luego hacemos un condicional. Si value, que en este caso es 100, es mayor o igual que 0, ¿qué va a pasar? Ejecuto todo lo que está acá adentro. ¿Y qué estoy haciendo acá? Definiéndole el sentido de giro, ¿no? Por medio de estos dos pines se definía el sentido de giro. Cuando nosotros usamos ifx, podemos usar exactamente esta misma función, pero para el fx solo necesitamos uno solo, ¿no? Un solo pin, porque solo con uno se controla la dirección, perdón, el sentido de giro. Es horario o antihorario en nuestro motor. Entonces, bueno, para el TB662 necesitamos dos. En este caso, para definir un sentido de giro, tenemos que hacer un high y tenemos que hacer un low, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando le metamos un valor negativo? Un valor menor que 0. Es decir, cuando acá no me dé la gana de escribir 100, sino, por ejemplo, menos 100. ¿Por qué? Porque quiero que ese motor se mueva con una velocidad PWM de 100, pero hacia atrás, ¿verdad? No hacia adelante. Digamos que queremos eso. Entonces, aquí vamos a poder hacer la diferenciación. Entonces, value es mayor o igual que 0. En este caso, no va a ser mayor o igual que 0. Como no va a ser igual o mayor que 0, hacemos esto, que es un else. Este else significa ejecutarse en el caso de que este if no se haya cumplido, ¿verdad? Es como, si ocurre esto, hago lo que está aquí. Si no, este else es como, si no, ejecuto esto. Más o menos eso sería, ¿no? Y ven que en este caso, bin 1 y bin 2 están intercambiados, ¿no? Si acá era high y acá era low, luego es low y aquí es high. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el sentido de giro se ha invertido. Luego, nosotros tenemos que asignar una velocidad con PWM. Y value lo vamos a pegar, ¿verdad? El valor value, que en este caso era 100 o menos 100, lo vamos a pegar aquí para nuestra patita PWM. Y nuestra patita PWM ya la habíamos definido arriba. Analog write, pones la patita PWM y pones el número. En este caso, para la mayoría de microcontroladores empieza desde 0 hasta 255. Hay algunos que puedes ampliar esa resolución de PWM, ¿no? Puedes hacerla mucho más grande, hasta 32.000 me parece. Pero en este caso, para el 1 Nano Pro Mini, solo hasta 255. Entonces, aquí estaría nuestro value. ¿Y por qué tenemos esto? Value por igual a menos 1. Esto lo que significa, ¿verdad?, es que como value había sido negativo, en este caso en el ejemplo anterior había sido menos 100, no podemos ponerle un valor de menos 100 a nuestro PWM, siempre tiene que ser positivo. Entonces, si ponemos este value por igual a menos 1,
lo que va a pasar es que se va a multiplicar por menos 1 y se va a volver positivo. Esto de acá simplemente sirve para que la variable, cuando entró esta parte, significa que es negativa, se multiplique por menos 1 para que se vuelva positiva y poder meterla hacia la patita PWM, porque si no, no funciona, no acepta valores negativos, solo positivos. Entonces, terminamos nuestra función con eso, y así ya podríamos meterle cualquier número positivo o negativo, ¿verdad? Y esto ya lo haría automáticamente, ¿no? Le asignaría los pines con la dirección adecuada y también nos mandaría la velocidad en esta parte, ¿no? Lo mismo, exactamente igual, para motor derecho, ¿verdad? Hacemos un conditional if con value. Acá no importa que los dos se llamen iguales, ¿verdad? Porque son dos funciones diferentes. Acá y se están redefiniendo. Int. Están, ¿verdad?, redefiniendo. Entonces, no importa. Cada vez que pones int aquí, es como si fuera una nueva variable diferente, ¿verdad? Este invalue va a traer el valor de esta posición. ¿Sí? Como habíamos dicho, esto se va hacia aquí y luego de aquí se copia aquí y luego pasa a motor D y se va a copiar aquí. Entonces, value sería igual a 120. 120 es mayor o igual que 0, si lo es, entonces habilitas estos dos pines digitales en high y low y ya tienes una dirección. Si pones menos 120 va a pasar esto, low y high. Lo contrario va a girar en el sentido contrario. Igualito por menos 1, porque la variable en este caso era negativa y la vuelves positiva para poder ponerla o introducirla, ¿verdad?, en tu patita PWM. En este caso PWMB para el motor izquierdo, PWMA para el motor derecho. Así es. Entonces, una vez que ya hicieron esto, literalmente ya está su función. Cada vez que ustedes le metan menos 100, por ejemplo, con el máximo 255, recuerden, su motor va a ir para atrás con una velocidad de 100. Y el otro, si lo hacemos así, también va a ir para atrás con una velocidad de 120. Igualito así, si por ejemplo consideramos este 100, ya, su motor izquierdo va hacia adelante con velocidad de 100, el motor derecho para atrás con velocidad de 120. Y listo. Entonces, podemos hacer un jueguito acá en el void setup, que solo se ejecuta una vez. Y podemos hacer lo siguiente. ¿Ven? Nuestro motor izquierdo 100 para adelante, nuestro motor derecho 120 para atrás. Esto va a perdurar durante 3 segundos. Luego vamos a dar a los dos motores 100 para atrás. ¿Sí? Va a durar también 3 segundos. Y luego vamos a poner motor 00 y un enable, en este caso, ahí nomás. Lo que va a significar que nuestros motores se van a parar y se van a quedar literalmente parados porque como esta es una función que se ejecuta una sola vez, si en el void loop ya no hay nada, pues se va a quedar en 00 nuestros motores. Voy a cargar el código y yo tengo acá preparado ya el seguidor pequeñito que le he instalado dos motores de prueba, dos motores Pololu 5.1 que tenía. Ya. Voy a cargar, en este caso, mi microcontrolador siempre al aire. Bueno, a ver, verifico que esté en Teensy, ya. Voy a subirlo. Ven como la función para motores fue bastante sencilla. No es nada del otro mundo. Y ya con eso podríamos controlar pues nuestros dos motores, ¿no? En una sola línea fácil. Como les decía, para el IFX sería exactamente lo mismo, solo que acá no tendríamos que poner dos, por ejemplo.
bin 1 high y luego low, sino simplemente haríamos esto. Miren. Borramos esta y ya serviría para el fx. ¿Verdad? Solo tienen que verificar que la dirección será correcta, perdón, el sentido de giro sea el correcto. Y si les está yendo en el sentido contrario, pueden resoldar sus patitas en el motor o pueden cambiarlo aquí. Entonces, en bin 1 ponen high acá, en esta parte, y luego acá en este bin 1, perdón, si está al revés, en bin 1 ponen low y abajo ponen high. Y así ya pueden cambiar el sentido de giro sin estar resoldando. Y ya estaría. Acá no su PWM, el IFX también tiene una patita PWM y también tiene una patita habilitadora. Acá se llama standby y en IFX no me acuerdo cómo se llama, ENA creo, o DIR, algo así. Pero ya, pues con eso ya tendría un control tanto en el IFX como en el TB662FNG. Bastante sencillo. Entonces, ya. Bueno, en un momento habilito la cámara para que puedan ver cómo subo y cómo de verdad se está ejecutando lo que yo he dicho. Ya. Voy a poner mi batería porque en este caso, como voy a trabajar con los motores, tengo que obligatoriamente poner mi batería. Pues está mi batería. Listo. Voy a compartir mi cámara para que ustedes puedan. Está, uy. Ya. En este caso, he agarrado mi placa y le he puesto 2 motores Pololu. Los he soldado así nomás. ¿Verdad? Ya he subido el código, como pudieron ver. Lo voy a subir de nuevo para que vean. Ahí está. Uy, está desconectado esto. Bueno, cuando lo conecten, van a empezar a mover mis motores. Pero bueno, no importa. Seguramente están escuchando cómo se mueven. Voy a subirlo. ¿Está? Ya. Ahí pueden ver. Voy a acercar un poco más. De hecho, voy a pegar un papelito, una cinta, eh, para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Ahí está, una cinta en cada motor para que se pueda apreciar mejor. Buenas noches, ingeniero. Dime. Respecto a esos valores que ha seteado de 100, 120, ¿se coloca más o menos calculando cómo se mueve, por poner 50 o hay algún No, criterio para... esto es simplemente para, bueno, ya lo había explicado en PWM, ¿no? Más o menos, si tú tienes un rango de 0 a 255, como es este caso, tú puedes extrapolarlo esto como si fuera 0 a 100%, ¿verdad? 100%, donde tu 255 es el 100% de tu velocidad, ¿ya? Ujú. Entonces, 125 sería la mitad de tu velocidad. Ya, pues en realidad pues no es exactamente así, sino que la velocidad que tú le metes al PWM, si tú la muestras y luego mides la velocidad real de tu motor, seguramente sea una curva y no sea una recta exacta, ¿no? Pero en este caso es solo para aprender a manejar los motores con esta función. Para cuando vayamos al seguidor de línea, esto de acá, a esto le vamos a meter una pequeña ecuación en vez de un número. Y la ecuación va a depender de nuestra posición, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente para que sepan ustedes cómo, metiendo yo acá números,
los menos conocidos, de 0 a 255 en positivo y en negativo, pueden manejarse mis motores de manera fácil. En este caso, ya. A ver, voy a reconectarlo. Conecto. ¿Me ven? Se mueven mis motores, se mueven los dos por atrás y luego se detienen. Eso sí, si alguno de ustedes verifica que le da 100 para adelante y en realidad el motor izquierdo no se está moviendo 100 para adelante, sino que se está moviendo para atrás, lo que pueden hacer es irse acá también, ¿no? Si el motor izquierdo era B, el driver B, entonces acá donde dice bin 1 y dice acá 8 y en bin 2 dice 4, pueden cambiar. Acá ponen 4 y acá ponen 8 y así ya se cambiaría también el sentido de giro, si es que por ahí se equivocaron. Otra, si en vez de que acá les esté botando por el motor izquierdo, ven que les está botando en realidad para el motor derecho, es que se equivocaron también al definir sus pines. Entonces, todos estos que ustedes habían puesto para el driver A, ¿verdad? 10, 5 y 11 en realidad serían para el B. 10, 5 y 11 aquí. Y 3, 8 y 4 lo subirían hacia la... Pues, lo que ha pasado ahí es que se han equivocado ustedes en los pines de su driver. Pues tienen que ir probando de tal manera que lo que quieren es que este sea para el motor izquierdo y este sea para el motor derecho. 100 sea para adelante, o sea que su rueda haga que su robot se mueva hacia adelante. Y negativo 100 haría que su robot se mueva hacia atrás, de ese lado, ¿no? Entonces, si verifican que todo esto está correcto, ya, pues está normal su robot tal como debería estar, como debería ser. Muy bien, borro esto. A ver, una prueba más antes de pasar a lo siguiente, que ya empezaría a hablar de conceptos sobre P y D, sobre todo sobre PD, que es lo que más se usa. A ver, otra prueba. Vamos a darle, no sé, 20 para verlo más lento. 20 y quizá menos 30 por acá, ¿verdad? Por atrás. Y acá 255, o sea, máxima velocidad 255 y 255 acá. Y acá durante solamente un segundito. Entonces vamos a subirlo y vamos a verificar que de verdad está pasando eso. A ver, ahí esperamos que suba. Uy, me he conectado. Esperen, voy a subirlo ahora. Ese es el código anterior. Está ejecutando el código anterior. Ahorita recién va a subir. Apenas suba, va a ejecutar lo que yo le he dicho, porque está en el setup, acuérdense. Se va a ejecutar una sola vez. Está. Ahí está, ¿ven? Despacito, rápido, se detiene. Ahí está, otra vez. Despacio, se casi ni se mueve. ¿Ven? Con una velocidad de 20, el motor izquierdo casi ni se mueve. Habría que darle un poquito de fuerza porque se mueve. Ya con 255 empiezan a moverse mucho. Pues. A los dos le vamos a dar 30. Ya. A eso sí, no crean que su motor con 2%, ¿verdad? 2 de 55, se va a mover. Son tan pequeñitos los pulsos que le están llegando que literal puede que no se muevan. Este motor ni con 30 se está moviendo. Los motores no están bien lubricados, seguramente, y tampoco están bien construidos de fábrica. Tienen rebabas y eso les impide, pues, con una velocidad tan bajita, poder girar. Vamos a ver.
¿Con cuánto recién empieza a girar este motor? Ahora vamos a darle 50. Este motor se está trabando. Esa es una muestra también de que los motores Pololo pues no tienen mucha fuerza, ¿no? Pues si tuvieran fuerza, si tú le metes si tú le metes, por ejemplo, el 3-4%, ya debería empezar a moverse, ¿verdad? Los motores tan fuertes que no importa si tienen rebaba, si están un poco lubricados, igual giran por su fuerza. A ver, vamos a probar con 70. Tampoco quiere con 70, ¿verdad? Se ve que intenta girar, pero no puede. Supongo que con 100, a ver, supongo que con 100 ya empezará a girar. Apenas se mueve. Se mueve con valores altos. A ver, 250. No, 150. Si no se mueve es que quizá nos hemos equivocado acá en algo, ¿no? ¿He borrado algo? Parece que no. Motor izquierdo. No he borrado nada. Está todo bien. A ver, con 250. Uy, este motorcito está mal. Mal. Seguramente sus escobillas están por morir ya. Muy bien. Me gustaría que prueben el código. Ahorita mismo se los voy a pasar. Lo voy a pasar al WhatsApp, ¿ya? Este es el código de motores. Para que ustedes puedan probar si sus motores están bien también. Se lo voy a mandar. Tienen que adecuarlo hacia su esquemático que hayan realizado. Ingeniero, una consulta. Sí. Bueno, comúnmente para otras categorías yo solía desarrollar varias funciones como el void para adelante, para atrás, para izquierda, derecha, etcétera, ¿no? En este caso, si utilizo el void motor solamente y quiero designar para adelante, puedo utilizar los mismos valores, pero para distintas direcciones, es decir, con distintos valores PWM. No te logré escuchar muy bien, amigo. La última parte sobre todo. Sí, quería preguntarle si al utilizar distintos valores PWM para distintos movimientos como adelante, atrás, izquierda, derecha, con la misma función motor. Pero claro, sí, ya les había comentado que sirve para cualquier robot que utilice TV6612 o que utilice IFX. Para cualquiera, para Minisumo, Minisumo RC. Puedes pasarle acá, mira, con map, seguramente en RC, en Minisumo RC. Uy, sí, este era, ya. En Minisumo RC tú vas a tener valores de entrada que vienen de tu mando, seguramente con una velocidad y una dirección. Pues puedes ponerles en una función map y luego esa función map le igualas a una variable y la metes aquí. Y ya está. Tu robot empezaría a hacer lo que tú dices en el mando, lo empezaría a hacer en la realidad, ¿no? Sirve para cualquier robot
que tenga dos ruedas y tenga el driver TB6612, el IFX o cualquiera parecida que tenga, pues, ¿no? Uno o dos pines de dirección y un pin con PWM, ¿verdad? Y con eso ya estaría funcionando. Es bastante fácil. En que hemos ocupado apenas, ¿cuántas? Sí, 60 líneas para definir toda la función y el resto es voice setup y ya estamos llamando a la función. Bastante sencillito. Muy bien, entonces, bueno, les he mandado, ¿no? Les he mandado ahí el código en texto, porque es bastante pequeño. No hace falta mandarles el punto I, ¿no? En el texto está bien. Igual el pin 13 no lo hemos usado para nada. Y ya estaría. Con eso ya tenemos el manejo de nuestros motores por el momento. Para mí la parte más complicada ha sido lo de encontrar la posición para calibrar y todo eso. Pero ahora más o menos para ya encarar la clase de mañana vamos a empezar a hablar de PID. Ahora vamos a... Acá ya les estaba preparando algo. A ver, conceptos básicos sobre PID. El PID sobre todo se utiliza para seguir un set point dentro de un sistema. Pueden haber diversos sistemas, múltiples sistemas, ¿verdad?, que requieran que nosotros nos ubiquemos en un punto de interés. Ese punto de interés se suele denominar set point. Un ejemplo, yo quiero que mi casa en verano pues esté a, no sé, 20 grados. Y todo en realidad en el exterior está en 35, digamos, hace mucho calor. Entonces, para mí mi set point sería 20 grados. Es lo que yo quiero, el punto en que yo quisiera que esté toda mi casa, ¿verdad? Pero el exterior está en 30. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una diferencia. En este caso, a esa diferencia se le suele decir error. La diferencia entre lo que yo quiero y lo que está existiendo en realidad. Sería 30 menos 20, ahí estaría nuestro error, ¿verdad? En este caso acá ven una definición formal de cómo es todo este proceso, todo este sistema de PID. Esta flechita RT, ¿qué significa? Esta flechita significa nuestro set point, lo que queremos lograr, ¿verdad? De esta flechita vemos que se une acá, que esta es como una suma, una operación. En este caso, vemos que llega nuestro set point, pero también llega una flechita debajo. Y esa flechita viene desde nuestro sensor. ¿Ven? Entonces, tal como les decía, el sensor mide la realidad tal como es. Digamos, un sensor de temperatura en la puerta de mi casa, ¿verdad?, que está midiendo que todo el ambiente está a 30 grados. Yo quiero 20. Entonces, 20 está aquí y 30 viene de aquí. ¿Ven? Entonces, ¿cuál sería el error en este caso? Yo quiero 20, existe 30, sería de menos 10 grados. Simplemente a este lo considero, esto es como una suma, ¿no? Sumas con este positivo y a este le das negativo. Y lo sumas y tienes un error. El error puede ser positivo o negativo, pero en realidad eso no importa mucho, ¿verdad? En el caso de nuestro robot, van a ver que eso de positivo o negativo lo vamos a usar con lo que definimos en la posición también, ¿verdad? Había una parte negativa y una parte positiva. Por ahí se relaciona, pero todavía no vamos a ver eso. En este caso identificamos el error. El error va a entrar dentro de un controlador PID. Ahí es donde se hace, por decir, la magia, ¿no? Entra nuestro control PID y ahí van a existir tres partes. PID significa proporcional, integral y derivativo. Proporcional, como su nombre lo dice, ¿verdad? Va a ejecutar una acción proporcional al error,
¿verdad? Integral va a ejecutar una acción que va a ser una sumatoria de un error, o sea, una integral del error. El derivativo, igualito, la derivada del error. Todo esto se va a sumar, aquí, esta suma, se va a sumar y se van a ir a un accionador. En este caso, si estamos dentro de la casa, ¿verdad? Se va a ir dentro al aire acondicionado, un tipo de aire acondicionado. Y eso va a entrar, va a ser todo nuestro sistema, ¿verdad? La salida de aire, la mezcla con el aire. Y luego va a retornar, va a haber una retroalimentación, ¿verdad? Acá el ambiente pues va a salir a una determinada temperatura y acá hay un sensor que lo está midiendo efectivamente. Y todo este sistema es un sistema de lazo cerrado porque es retroalimentación. ¿Ven? Medimos al final del proceso y esa medición al final del proceso otra vez retorna al principio. Se ejecuta otra vez esto. Ven que es un bucle, ¿verdad? Es un bucle muy parecido al bucle que manejamos en Boil Loop, ¿verdad? Es igual. Tomamos una muestra, eh, verificamos con una condición y corregimos en esta parte. Volvemos a verificar, a tomar una muestra con nuestro sensor, verificamos si es o no es lo que queremos. Si no es, volvemos a ejecutar una acción correctora, ¿verdad? Y estamos en este continuo, ¿no? En un bucle. Vamos a ver otro ejemplo para que lo vean más sencillo. En este caso, no con un sistema de aire acondicionado que bota aire frío, sino con lo contrario, que sería un calefactor en una casa. He encontrado este ejemplo que parece muy fácil de entender, ¿verdad? En este caso tendríamos nuestro set point, ¿no? Digamos que yo quiero, que es mi casa, yo vivo en un lugar muy frío, ¿eh? Supongamos, un lugar donde suele haber 0 grados de temperatura, entonces las casas están congeladas casi, ¿no? Entonces, pero yo quiero que mi temperatura esté más o menos a 20 grados. Entonces mi set point lo defino en 20 grados de temperatura. Estamos hablando de Celsius. 20 grados. Luego, tengo un sensor de temperatura, digamos en la puerta de mi casa también, que me está midiendo la temperatura. Me está midiendo 0 grados, lo típico que hay en la región, supuestamente, ¿no? En nuestro ejemplo. Vienes para acá, entonces, ¿de cuánto va a ser el error? Ya vimos, a esta parte la multiplicamos por positivo y a la otra por negativo. Entonces, la suma de esto, ¿qué nos daría? Que el error es menos... no, el error es 20. ¿Por qué? Porque tenemos 20 positivo, ¿no? Sumado con menos 0. Entonces nos da igual los 20. El error entonces es 20. Lo metemos hasta a nuestro controlador PID, ¿verdad? Y vamos a hablar primero de nuestro proporcional. En este caso, ¿qué significa proporcional? Como la palabra lo dice, proporción. Si el error es grande, voy a hacer que mi calefactor caliente mucho. Si el error es pequeñito, voy a hacer que mi calefactor no caliente tanto. Digamos que yo quiero que mi temperatura esté en 20, pero el día es un día de verano, digamos en esa ciudad fría, helada casi, y la temperatura ya no está en 0, sino que está, digamos, en 15, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el error? Hacen su sumatoria, ¿verdad? Y su error va a ser de solo 5 grados, ¿no? 20 menos 15. 5 graditos. Entonces, el error no es mucho. Y como no es mucho, a su actuador le van a mandar, ¿verdad? A su actuador, que sería este calefactor, le van a decir, oye, calienta, pero no mucho, ¿verdad? Lo contrario, si pasa un día en que hace una helada extrema, ¿no? Yo quiero 20 grados y afuera hay menos 10, digamos, el error es de 30. Entonces, de manera proporcional, como va a ser 30 el error,
Entonces mi actuador tiene que estar muy, muy caliente. Es proporcional. La cantidad de temperatura o lo caliente que pueda estar mi calefactor va a estar directamente proporcional a mi error. Mientras más error, más temperatura. Mientras menos error, menos temperatura que pueda generar nuestro calefactor, en este caso. ¿Ya? Entonces, eso sería proporcional. Ahora, el derivativo, vamos a hablar del derivativo. El derivativo es una diferencia. Si ustedes ven de dónde viene la derivada de una señal, se van a dar cuenta que viene básicamente de las gráficas que puede trazar la señal en el tiempo. Y nosotros ya habíamos graficado una señal en el tiempo, que es nuestra posición, acuérdense. La habíamos graficado y mientras iba corriendo, iba pasando el tiempo y se iba viendo cómo subía y bajaba nuestra posición a medida que yo movía mi robot de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, el derivativo, se lo voy a explicar acá. El derivativo es una diferencia entre una lectura actual y una lectura anterior. Eso en cuanto a nuestro robot. Es una lectura actual menos una que pasó, digamos, hace 20 vueltas del bucle loop. Entonces, eso sería de nuestro derivativo. En este caso, yo les he puesto esta grafiquita. No todas las gráficas son perfectas, obviamente estas son ideales. Y acá les estoy mostrando un caso. Es una analogía. ¿Ya? Digamos que nuestro robot viene perfectamente centrado, ¿verdad? Centrada en la línea, en el punto cero, digamos. Y de repente, mi línea hace un quiebre y se ubica en otro lado. Entonces, la variable proporcional va a tener esta morfología, la morfología roja que están viendo en pantalla. ¿Qué va a pasar? Que nuestro robot se va a empezar a acercar hacia la nueva línea, que sería esta, ¿no? Pero se va a acercar de una manera lenta. ¿Saben por qué? Porque como es proporcional, digamos que la diferencia aquí, o el error aquí, ¿ven? Era grande. O sea, como si fuera nuestro calefactor, la temperatura aumentó rápidamente. Le metimos mucha potencia a nuestro calefactor. Pero a medida que pasa el tiempo y la temperatura sigue subiendo, nos ponemos en ese caso, pues yo le voy a ir mandando cada vez menos potencia a mi calefactor. ¿Ven? Yo me estoy acercando y le mando menos potencia, lo que significa que va a actuar más lento. Cada vez pasa más el tiempo y cada vez va a actuar más lento el calefactor. Entonces va a demorar en llegar a mi set point. Y esto con el proporcional. Entonces yo no quiero eso porque lo que pasaría es cuando yo tengo el cambio, por ejemplo, la línea se pone en este lugar. Mi robot está pasando, esta es mi regleta. Mi robot está pasando y va a demorar un rato hasta llegar otra vez al centro. Imagínense que esta es una curva en S, ¿verdad? Derecha, izquierda o más curvas. Entonces lo que va a pasar es que va a ser muy lento nuestro robot para reaccionar, ¿verdad? Si la curva ya giró hacia la derecha, tú estás recién, casi que te sales porque no reaccionas muy rápido. Y recién llegas, y hasta eso ya la curva giró para el otro lado, y entonces otra vez te sales para el otro lado. Tu reacción es muy, muy lenta, ¿verdad? No queremos eso en ningún sistema. Lo ideal es que hagamos el cambio lo más rápido que se pueda. Y lo ideal pues sería que nosotros en vez de esta línea rojita que ven acá, a ver, como de tiempo, ya, con el MIT. Ya. Lo ideal sería que
vayamos lo más rápido hacia nuestro set point y nos quedemos plantados en esta línea celeste, que es nuestro set point, ¿verdad? Y no nos movamos para nada. Lo más rápido posible, o sea, que hagamos literalmente, vamos acá, nuestro robot está yendo, ¡flum! Se centra otra vez inmediatamente y no hace ni siquiera rebote, sigue de frente. Entonces, eso es lo que querríamos. Que nuestro robot se adapte a la nueva posición muy rápidamente, sin rebote, sin nada. Entonces, para eso hay gente que se inventó el control PID y al proporcional, que sería lo que se le ocurre a todo el mundo, ¿no? Algo que se cambia en proporción al error. Le agregaron el derivativo y luego le agregaron el integral. El derivativo va a ser una diferencia de 2 puntos. Y yo aquí, a ver, aquí se los voy a aplicar después, creo, del receso, ¿ya? Miren, voy a construir acá dos líneas. Dos líneas para explicarles. Estas líneas, ¿verdad? Voy a ubicar acá, van a ser nuestros dos puntos de referencia. Un punto actual, digamos que esta es la lectura, este es el punto de lectura más actual. Imagínense pues que mientras voy recorriendo estas dos líneas, se va recién generando esta señal. Ubíquense en la señal esta azul, que es nuestro set point. Recién se está construyendo. Todo lo demás no existe. No vean todas las demás líneas, solo vean esta, la de mi set point. Entonces, a medida que yo voy avanzando, se va construyendo esta línea azul. Miren, el derivativo simplemente es tomar este punto de acá y restarle de este punto de acá. Entonces, cuando yo llegue a este punto, ven que está en un punto alto, le resto un punto bajo y me va a dar un número positivo. Y me va a dar un número positivo durante algún tiempo hasta que otra vez nos ubicamos en un punto alto menos el mismo punto alto, entonces la diferencia es 0. Entonces, ¿cómo va a ser la resultante de esa resta? Va a ser tal que, así. Va a ser un pulso de subida. Ese pulso de subida lo estamos sumando a nuestro proporcional y lo que nos está dando como resultado es esta línea verde. Vamos a regresar con eso porque vamos a hacer una prueba real con nuestro seguidor para ver cómo se comporta el diferencial, perdón, el derivativo, ¿verdad? En una señal real. Volvemos con eso. Muy bien. Continuamos entonces. Seguramente para las personas que no están mucho relacionadas a esto de las matemáticas, de la ingeniería, haya sido difícil de entender lo anterior sobre el tema de la derivada, pero lo vamos a ver esta vez gráficamente y directamente sobre nuestro seguidor de línea para que se pueda entender mejor esta vez. Si ustedes van a videos sobre de dónde surge la derivada, ¿verdad? La definición real de la derivada, se van a encontrar algo como esto. La derivada siempre se aplica a unas señales o curvas, ¿verdad? En un plano con un eje Y y una eje X, ¿verdad? Como yo les había mostrado acá, printeando nuestra posición en pantalla, ahí la podemos ver, yo ya estoy leyendo. ¿Ven? Esa es mi posición. Va desde 0 hasta 5000, ¿verdad? Que también habíamos dicho que podíamos ir desde menos 2500 hasta 2500. Ya, en este caso, para no confundirnos, vamos desde 0 hasta 5000. Esa es mi señal de posición. Entonces esto, como pueden ver ustedes, ¿verdad? Es mi curva
en que el eje X es el tiempo, ¿verdad? Aquí el eje X es el tiempo, ¿verdad? Y el eje Y, ¿verdad?, es la posición, que en este caso va desde 0 más o menos hasta 5000, ¿verdad? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a nuestra gráfica donde está la aproximación a la derivada y vemos que la derivada es precisamente una diferencia entre un punto y un punto anterior, tal como yo les había dicho. Entonces, en el caso de nuestra gráfica, vemos que constantemente se está actualizando nuestra gráfica y se está actualizando por acá más o menos, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es tomar un punto, tomar este punto y restarle, por ejemplo, unas 20 vueltas, unas 20 ciclos atrás. Tomar este punto y restarle unos cuantos ciclos atrás. Y así podríamos encontrar nosotros la derivada. Porque miren acá cómo se define. Acá ven este punto, f de x sub 2, está restado de f de x sub 1. O sea, un punto actual, más actual, restado de un punto anterior. Y también se resta ¿verdad?, el x2 del x1. En este caso, esto para nosotros es el tiempo. Y el tiempo va a ser constante también para nuestra derivada. Entonces, no lo consideramos porque se va a anular, ¿verdad? Entonces, consideramos solamente esto de acá. Solamente el eje Y. Entonces, para verlo gráficamente, con el código que ya teníamos, que es de la posición, una vez más lo recuerdo, en este caso es de 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la anterior que habíamos quedado era de menos 2. Pero para que se entienda mejor y no se confundan, lo he puesto así. Otra vez así. Entonces lo que vamos a hacer es restar el punto actual menos el punto de posición que se nos dio más o menos 29 ciclos atrás, 29 bucles atrás del void loop. ¿Cómo se hace eso? Otra vez uso de nuestros vectores. En este caso yo he definido un vector rup, lo he puesto aquí, rup de 30 posiciones, entero también. Lo defino y hago lo siguiente. Esto, miren, ¿ven esta estructura? Lo voy a descomentar. ¿Ven lo que he hecho aquí? Miren, cada vez que se haga un bucle este void loop, ¿verdad?, acá yo voy a guardar posición. Entonces yo lo voy a poner aquí. Entonces rup1 se va a cargar con position. Todos los demás no tienen nada, están vacíos. A la segunda vuelta del bucle, ¿qué va a pasar? rup1 ya se había cargado con position. Entonces rup1, que ya tenía position, se va a cargar en rup2. Y rup1 se va a cargar con una nueva posición, una posición más actual. Entonces con esto ya tendríamos nuestra posición actual y en rup2 tendríamos la posición en el bucle anterior. Y si esto se sigue ejecutando, sigue dando más vueltas, vamos a ver que ahora rup2 se copia en rup3. rup1, que estuvo acá, se va a copiar en rup2. Y la posición pues va a ser una posición nueva, actual, la más actual. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con esta estructura? Que se vayan cargando todas estas variables de vector, ¿verdad?, estas posiciones de vector. Entonces, acá voy a tener la más actual, la posición más actual. Aquí la anterior. Aquí la anterior a esa. Aquí la anterior a esa. La anterior a esa. Hasta, ¿verdad?, 29 bucles atrás. 29 bucles atrás. Entonces, si yo hago una resta. Si yo hago una resta de mi posición, que lo voy a hacer acá de frente el serial. Copio esto. Si yo hago una resta de mi posición menos RV o RU,
en esta posición 29, voy a hacer exactamente lo que me dice la definición de derivada. Un punto actual menos un punto anterior, ¿verdad? En este caso, si imaginamos que estos son puntitos de muestras que ha tomado en cada bucle nuestra regleta de sensores, digamos que 29 bucles atrás está este punto. Y hacemos la resta. Muy bien. Entonces, si corremos esto, vamos a ver cómo es la derivada, pero lo vamos a mostrar en paralelo, ¿ya? Vamos a mostrar la posición y también la derivada de la posición para ver cómo está funcionando esto. Entonces, vamos a poner acá un sí, al 92 para el dash IT. Acá no va LN, va LN. Entonces, la posición y luego la derivada de la posición. Muy bien. Acá yo le he puesto 29 bucles atrás porque para nosotros poder percibirlo a simple vista, para que haya una diferencia mayor y se pueda ver. En realidad, el microcontrolador, cuando hagamos el derivativo aplicado ya para los motores, ¿verdad?, en nuestro seguidor de línea, vamos a ver que el derivativo, la derivada, simplemente va a ser de la posición actual menos la posición anterior o la anterior a esa. O sea, simplemente sería hasta aquí. Pero nosotros, para poder verlo, pues nos hemos ido hasta aquí. ¿Para qué? Porque si tú haces la derivada entre dos puntos muy cercanitos, pues la derivada es bien chiquitita, ¿no? Que el microcontrolador sí lo percibe, pero nosotros queremos verlo a simple vista, no lo vamos a percibir. Entonces, si extendemos un poco más atrás, entonces la diferencia es más grande, ¿eh? Entonces ahí ya se va a poder ver, ¿verdad?, cómo es la derivada. Entonces, así se hace la derivada en un microcontrolador, haciendo la diferencia entre un punto actual y un punto anterior. Si ustedes no se habían imaginado que en realidad eso es la derivada de una señal o de una curva cualquiera, esa es la derivada. Y van a ver gráficamente cómo se expresa. Bien, vamos a subirlo, ¿ya? Y ahí subimos. Vamos a abrir nuestro plotter. A ver, ya estaba abierto el plotter. Ya. Pulso, tomo mis muestras para el calibrado. Calibro. Ahí está. Muy bien. Espero un rato para que salgan todas mis señales. Ahí está. Ahí está. Miren. Siempre la derivada va a estar corriendo en cero porque si no se está moviendo, ahora no estoy tocando mi seguidor, la diferencia entre un punto actual y un punto anterior es muy cercano a cero. ¿Ven? Porque no se está moviendo la posición. Entonces, si mi posición está, digamos, en 2600, digamos, el punto actual está en 2600 y el punto anterior, como no he movido mi robot, está igual, ¿no? Casi igual. Pero van a ver qué pasa cuando yo muevo hacia la derecha o a la izquierda mis sensores. Miren, miren, ¿ven? ¿Ven eso? Esa es la derivada de una señal aplicada en un microcontrolador. ¿Ven? Siempre regresa a cero. Yo muevo y regresa a cero. Y esto es cuando hemos tomado, pues, 30 valores hacia atrás. Pero si bajamos, digamos que lo tomamos solo hasta 10. Vamos a ver. 10.
Ahí está. Será el plotter. Está abierto. Muy bien. Entonces, calibramos otra vez. Ya, otra vez. Ahí estamos. ¿Ven? Ahora mi cambio es como que más pulsado. Es una reacción más en punta. Es un pulso. Y ese pulso que están viendo ustedes, podemos usarlo como un pulso intempestivo de corrección para los motores. Si de repente tengo una curva que de pronto, rapidísimo, estoy en línea recta y de repente cambia y es una curva hacia la izquierda repentina, entonces esto que ven ahí, la señal en rojo, ese pulso lo puedo enviar a los motores para que me hagan una corrección rápida. Es como un pulso, un golpe, ¿verdad? Que me hace una corrección de golpe. Entonces, eso es lo que hace la derivada. Darte un golpe extra para hacer que tu robot retorne a la línea de manera de golpe, ¿verdad? Como si fuera un golpe. Entonces, ahí tiene más sentido lo que les había puesto acá. Esto, la línea verde. Cuando sumamos este golpe que ustedes han visto, que acá lo he puesto en forma cuadrada, cuando lo sumamos con nuestra proporcional, obtenemos esta reacción, la reacción del verde. Un golpe que nos empuja rápidamente hacia la línea, ¿verdad? Y luego se estabiliza. Con eso es suficiente para regresarlo más rápido a la línea, ¿verdad? Para regresarlo más rápido a la línea y no pues estar esperando a que el proporcional nos regrese a la línea que se demora más. Entonces, ese golpe es lo que se ve acá, lo que ustedes ven siempre que ven una gráfica de P y D. Y luego, ¿qué es la integral? La integral es la sumatoria del error. O sea, básicamente como si nosotros estuviéramos... Estuviéramos haciendo una resta de, por ejemplo, nuestra posición menos esta, por ejemplo, y luego la vamos guardando y otra vez hacemos esa sumatoria. Digamos que utilizamos otra variable acá. Posición la igualamos a integra, así. Posición. Muy bien. Interposición. Entonces, integ acá sería integ 1. Bien. 2 y 1. Entonces, lo que tendríamos acá es sumar un error. O sea, una posición actual menos una anterior. Y luego, esa resta que sería pues otra variable, ¿no? Digamos que es error igual a position menos integ 2. ¿Verdad? Esto de acá, error, lo metemos, grabamos varias, bueno, una sumatoria de varias aquí, no sé, digamos que 8. Y luego aquí abajo
hacemos integral igual a, ponemos RUB1 más RUB2 más hasta RUB8. Entonces ahí ya tenemos una integral, que básicamente es una sumatoria, la integral en una curva. La integral en una curva, está nuestra gráfica. La integral en una curva es la sumatoria debajo, o sería aquí, la sumatoria debajo de la curva. Entonces, una sumatoria siempre tiene un poco carácter exponencial, ¿no? Porque sube muy rápido. Entonces, si yo a esta derivada sumo toda el área bajo las curvas que me está dando, les voy a como amplificarla. Esa señal la amplifico mucho. Y eso es lo que se nota aquí. ¿Ven? La señal integral es como que es una reacción más brusca, más dura, que incluso rebota. Rebota porque es tan brusca que incluso te pasa si hay que corregir otra vez y tu rebote empieza a oscilar. Entonces, esta integral casi no se usa en seguidores de línea, porque basta y sobra con una buena aplicación de nuestra derivada. En este caso, como ya les había dicho, la derivada, ahí podemos verla. Cambiamos de posición, bueno, digamos que nuestra línea está cambiando de posición porque hay curvas, ¿no? Y hay reacciones en pico. Esas reacciones en pico las mandamos a los motores, ¿verdad? Para que puedan, por ejemplo, miren, yo estoy en el centro, ¿ya? Imagínense eso. Estoy en el centro, más o menos en 2500, ahí se ve. Y de repente, la curva en la pista, digamos que yo estoy en línea recta, ¿no? Siguiendo mi curva perfectamente, siguiendo mi línea, que es recta perfectamente. Y de repente, la línea negra se va hacia la izquierda. Entonces, si la línea se va hacia la izquierda, es obvio que la regleta de mi robot se va a salir por la derecha, repentinamente se va a salir por la derecha. Entonces, si se sale por la derecha, miren, fíjense, ahí lo voy a hacer, voy a mover bruscamente hacia la derecha un poquito. Si se sale por la derecha, voy a imprimirlo, voy a capturarlo. Ya lo capturé. Ahora, vamos a ver si se captura aquí. Ahí está, ahí se capturó. Miren, ¿ven? Hice un cambio, ¿verdad? Porque mi regleta se salió por la derecha un poquito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Hubo un pulso en el sentido negativo. Hubo un pulso. Este pulso yo lo puedo aprovechar para que, por ejemplo, para mandarlo hacia mi rueda, a ver si sale por acá, yo tengo que mandarla hacia la rueda derecha. Es un pulso de velocidad que va a hacer precisamente que si me salí repentinamente para la derecha, el motor derecho gire más rápido y corrija. Entonces, lo mismo pasaría si me salgo por el otro lado. Entonces, ¿no? Entonces esta curva ya no se iría hacia abajo, sino sería para arriba. Y como va a ser para arriba, entonces yo en vez de mi motor derecho voy a accionar mi motor izquierdo. Y voy a sumarle velocidad. Ahora, en esto de los seguidores de línea diferenciales, hay dos maneras pues de corregir, ¿no? Una es aumentando velocidad de un lado y dejando tal cual el otro, ¿verdad? Por ejemplo, si me salí para la derecha, yo puedo aumentar la velocidad de mi motor derecho para regresar a la línea y el motor izquierdo lo dejo como estaba. O lo que puedo hacer también es ir siempre a una velocidad máxima y para girar en las curvas disminuir la velocidad de uno de los motores, ¿verdad? Si quieres ir hacia la izquierda, si quieres, pues tu curva va hacia la izquierda, tu robot necesita ir hacia la izquierda, entonces tu rueda izquierda la disminuyes de velocidad, ¿verdad? Para que haga ese giro. Entonces, básicamente habría esas dos formas y también otra que es
hacer las dos cosas al mismo tiempo. Que es cuando llegas a una curva, es lo que hacen los japoneses, por ejemplo. Cuando llegas a una curva, aceleras una de las ruedas y disminuyes la otra. Haces las dos cosas. Igual gira tu robot, ¿no? Solo que cuando haces esto que les acabo de decir, tu robot parece más constante, parece moverse más constante en la línea. Parece que tuviera la misma velocidad en las curvas que en las rectas. Sin embargo, cuando aplicas lo de disminuir velocidad para girar en alguna de las ruedas, lo que va a pasar es que tu robot es rápido en las rectas, pero al llegar a la curva, como que se ve que hace la curva un poco lento. Y luego llega a la recta y otra vez agarra velocidad. Entonces, así se va a comportar. Y otra es girar, pero aumentando la velocidad de alguno de los motores. Ese es diferente. Vas a una velocidad media en una recta y ves que la curva lo hace a toda velocidad. Como que muy muy rápido la curva. Eso es porque ellos están usando una configuración de aumentar la velocidad de uno de sus motores y dejar tal cual la otra. Entonces existen esas tres configuraciones para regresar a la línea, ¿no? En este caso la puedes usar igual. Puedes usar esto para disminuir uno de tus motores, para disminuir la velocidad, o para aumentarlo en el otro, ¿no? Pero la reacción siempre va a ser tal como vemos en las gráficas típicas de P y D, ¿no? ¿Dónde está la gráfica? Ahí está. Siempre va a ser así, como ven en verde. Siempre va a ser así, ¿no? Sube rápidamente, a veces te pasas de corrección, te pasas y hasta que se estabilice otra vez el robot. Ese es un pequeño rebote. Entonces, lo ideal para mí, en mi caso, ha sido usar simplemente un PD en vez de lugar un PID. ¿Por qué me ha sido suficiente? Porque es más fácil de aplicar, sobre todo, y van a ver por qué. Miren, yo les voy a mostrar una parte del código que uso para el seguidor pequeño. Miren, ¿dónde está? Van a ver que lo del implementar el PID, en este caso PD, es bastante fácil. Vamos a ir a... ¿Dónde está? Ejemplo, curso, motores, cursos, sensores, horas. No, vamos a abrir. A ver. Creo que la tengo aquí. Voy a buscarla. Está en Pinos. Ejemplo, motores APCAR. Aquí está. Ingeniero Quiroz, una consulta. Dime. Respecto a las técnicas de movimiento de los motores, ¿es muy recomendable la técnica de los japoneses para lo que sería la estabilidad en la gira? ¿Cómo? ¿Qué? O sea, el movimiento de aumentar en la Ah, curva, sí. aumentar la velocidad y Yo, disminuir en la otra. claro. Sí, yo aplico eso. O sea, creo que lo hace más uniforme el robot también. Lo hace menos probable que esté como que aumentando, disminuyendo de velocidad a cada rato, sino que se mueva de manera uniforme en pista. Pero depende, pues.
Depende. Si tú estás sobrado de velocidad con tus motores, puedes darte el lujo, pues, de ir lento en las rectas, perdón, de ir más o menos lento en las rectas y sumar velocidad a tu motor de un lado para hacer la curva. Pero lo aconsejable cuando tienes motores que ya estás a su máxima velocidad, lo aconsejable es siempre ir a la máxima velocidad y para hacer las curvas disminuir la velocidad de uno de los motores. Los japoneses hacen lo que hacen porque tienen motores muy buenos. Entonces ellos tienen el control, pues, de a su velocidad en línea recta aumentarle un poco más de velocidad, o sea, ir un poco más rápido. Pero en este caso, cuando estábamos usando motores Pololu 5.1, casi que cuando vamos a máxima velocidad en línea recta, ya no nos da más velocidad para aumentarla, ¿verdad? En una curva. Entonces, yo en los robots que tenía muy poca velocidad y fuerza, yo usaba la configuración de disminuir la velocidad en uno de los motores y ir siempre a la máxima velocidad que se podía, ¿verdad? Entonces mi robot básicamente iba a toda velocidad en línea recta y en las curvas pues se frenaba un poco. Pero como no hay muchas curvas, bueno, depende, ¿no? Si ves que hay muchas rectas en tu competencia, puedes aplicar eso. Y si está lleno de curvas, pues ya aplicas lo otro, ¿no? En las competencias japonesas de seguidores de línea, eh, es otra cosa, es muy diferente, porque ellos tienen varias oportunidades de lanzar su robot, ya tienen grabada la pista. Entonces, casi que hay que ser más realistas con nuestro robot y nuestra situación, ¿no? Para competir acá, tú tienes que ir a la máxima velocidad que puedas, no tienes que cortarte, pues. No vas a poder poner una velocidad media para ir por las rectas y luego nada más para que se vea uniforme tu robot, vas a aumentar y disminuir la rueda, ¿no? En tu robot para hacer la curva. Entonces, si estás usando Pololo, como yo digo, 5:1, 10:1, lo mejor que podrías hacer es ir siempre a una máxima velocidad y disminuir una de las ruedas para hacer la curva. Eso sería. Miren, cuando yo he usado en este NAPCAR motores de drone, ahí sí puedo decir que puedo aumentar la velocidad de uno de los motores y disminuirlas en el otro. ¿Por qué? Porque la velocidad de los motores de drone es muy alta, muy alta. Entonces casi que el robot ya no puede ni hacer ninguna de las curvas porque si aumento demasiado la velocidad se va nomás dando vueltas en trompo. Entonces, depende, como digo, ¿no? La velocidad de los motores, la situación de la pista. Tienes que ver qué es lo que te funcione a ti, cómo va a ir tu motor más rápido, lo cronometras, usas una técnica primero, luego usas la otra, usas las tres, ¿verdad? Las tres que hay, y ves en cuál te va mejor, ¿no? Dependiendo de tus motores, sobre todo dependiendo de tus motores, la fuerza y la velocidad que tengan. Ya, a ver, acá les iba a enseñar el código básico de mi seguidor NATCAR, ¿verdad? Que tiene solo algunas líneas. Ya, miren, aquí está lo de la variable posición. Y ven que yo he partido de menos 0.5, 0.5 por el otro lado, y luego de frente me he ido a 2 y luego a 3.5, también pueden hacer eso. O sea, no es necesario, no es obligatorio que ustedes se sigan el patrón de ir de uno en uno, ¿no? Y yo había puesto lo de menos 0.5, luego menos 1.5, luego menos 2.5, ¿no? Ustedes pueden darle el peso que quieran a sus sensores. En esta configuración
por ejemplo, si yo me alejo más del centro, ¿verdad? Esto crece más, o sea, mi error va a aumentar. ¿Qué significa eso? Que mi robot, cada vez que se aleje de su posición central, va a percibir un valor más alto que si yo le pusiera acá 2500, por ejemplo. ¿Qué significa? Que mi corrección, mi fuerza de corrección, va a aumentar. Entonces, si ven, si se dan cuenta, es como si yo, literal, hiciera... Lo voy a poner acá, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta. Está aquí. Ahí. Insertar. Ilustraciones, formas. Miren, esto que yo hacía de ponerle 0.5 a un lado, 0.5 a un lado, esta es solo una analogía para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Miren, le pongo 0.5 a un lado, menos 0.5 al otro lado, luego menos 1.5 y voy de uno en uno. Lo que estoy haciendo es básicamente haciendo esto. Esto supónganse que es nuestra regleta, ¿verdad? Hay una regleta, insertar. Esto es la regleta. Y estos son los pesos que tiene cada sensor, ¿verdad? Los pesos que tiene cada sensor. Entonces, lo que yo he hecho al ir, en vez de uno en uno, ir de 0,5, de 1.5 a 1.5, lo que he hecho es inclinar más esto, hacerlo más agudo. Y ahora imagínense que es como si yo soltara una pelotita a través de este lado, que mi posición es una pelota. Entonces, si yo suelto la pelota aquí, va a bajar mucho más rápido hacia el centro que si estuviera ahí, ¿verdad? Fíjense en eso. Si yo suelto una pelota acá, va a ir más despacio hasta el centro. Si yo hago esto, mi reacción del robot va a ser más aguda. Y ustedes incluso pueden jugar. Yo en mi robot de 16 sensores no tengo esta configuración en B, sino que eh, yo tengo... yo tengo esto, una especie de curva en la parte del centro. Una especie de curva en la parte del centro, así, así. Entonces, imagínense que es una pelotita la que cae por acá. Entonces, la reacción, cuando estés al final de tus sensores, es muy brusca, pero a medida que te vas hacia el centro, es un poco más tenue. ¿Ven? Entonces, viene la pelotita muy rápido y como por acá ya no es tan brusco el centro. Porque lo que va a pasar, si ustedes solo implementan esto se lo digo, no sé si alguien lo sepa, pero yo lo aplico. Es que imagínense la pelotita, que la pelotita cuando llegue al centro va a rebotar hacia los lados, porque es como que tiene mucho ángulo, ¿no? Una pelotita, plag, plag, va a rebotar, y así va a rebotar igual su robot. Si le ponen así pesos tan, como que en línea recta, sobre todo para 16 sensores, acá no se nota tanto. ¿Ya? Entonces lo que pueden hacer es algo como esto, dándole pesos en esta forma más o menos, de tal manera que en el centro no haya mucha reacción, porque si ya estás en el centro, no es necesario que estés justo en el centro, ¿no? Ah, puedes darle una holgura ahí para que tu robot no se esfuerce tanto los motores. Cuando ya estás más o menos en el centro, siga nomás de frente, ¿no? Y cuando ya te estás saliendo, ahí ya empiece a reaccionar más. Pero siempre que estés más o menos en el centro, es más suave, ¿no? La reacción. Justamente, solo podemos lograr eso con el ajuste de los pesos.
y podemos darle diferentes formas, ¿no? Formas de reacción. Entonces, eso nomás quería comentarles, que se puede hacer eso. Bueno, acá lo que yo había implementado es un código extra que me dice para dónde se salió mi robot. O sea, para qué lado se ha salido mi robot. ¿Verdad? Y grabo acá diversas variables, ¿verdad? Y hago mi función frenos contorno y le mando .f, que es un número que me dice para qué lado se salió mi robot, básicamente. Entonces luego, bueno, acá lo mismo, frenos. Siempre se aplican mis frenos cada vez que me salgo de la línea. Que cuando me salí de la línea, ya no estoy leyendo nada. Y yo tengo que aplicar una estrategia para volver a la línea de la forma más eficiente posible. En este caso, lo que yo hago cuando me salí de la línea es primero dar un golpe lo más rápido posible para regresar. Y luego del golpe, ya ir suave. ¿Verdad? Si hay una curva en la que me salí, primero hago un golpe fuerte para vencer la inercia de mi robot, porque mi robot sí va en la línea recta. Se encontró con una curva, se salió, apenas se salga yo le meto un golpe correctivo. Y luego de ese golpe ya intento regresar a la línea lo más suavecito posible. Entonces, esto hace pues que venzas a la inercia, ¿no? Porque si solo van a aplicar lo de, no sé, cada vez que me salgo por la izquierda, doy este motor, lo giro un poco más rápido y el otro más lento para simplemente hacer un giro y regresar, pues quizás no sea tan eficiente, ¿no? Ustedes pueden hacer pruebas. También eso depende del robot de cada uno. Hay robots que les puede funcionar lo que les acabo de decir, como puede ser que haya robots a los que les perjudique, así que tienen que hacer pruebas. Como ya les dije, golpe inicial cada vez que te sales de la línea, golpe inicial fuerte y luego despacio. Eso de golpe inicial pues durará 5 milisegundos. Un golpe fuerte e inmediatamente retornar a la línea de manera suave. A ver, acá yo he implementado un filtro que también les voy a enseñar seguro en extras. Cuando ustedes están usando motores de drone, los motores de drone consumen mucha corriente, mucha corriente. Y los TB662FNG se calientan bastante, al punto en que ya queman literal. Y eso es porque su acción correctiva, o sea, su posición, básicamente, tiene muchos, ¿verdad? No sé si está leyendo esto. Sí, miren. Ven que no es perfecta nuestra señal y que tiene como pequeñas rebabitas. Ya, si nosotros ampliáramos esas rebabitas, veríamos que eh, son picos. Son picos, muchos picos. Y esos picos son acciones correctivas que está haciendo nuestro robot. Cada rato está haciendo acciones correctivas. Y entonces ese cambio de sentido de giro en nuestros motores que consumen tanta corriente como son los de drone, los de 3.7 voltios, empiezan a calentar pues a los drivers. Y para eliminar esos pequeños picos, yo les digo ahora, averigüen sobre cómo se usa un filtro de media móvil exponencial, MMA que se pronuncia en inglés. Entonces, vean cómo se aplica en Arduino. Y básicamente es una configuración, es una función esta, nada más, es chiquitita, que lo que hace es hacer como un filtro pasabajo en su señal. Y anula todos esos piquitos que calientan a los motores. Y hace muchos años, creo que 4 años, publiqué algo así en una página de seguidores. Si alguno más estaba usando esos motores, podría aplicar esta técnica de la media móvil average que se llama, o media móvil exponencial,
para suprimir esos picos y con eso ya la temperatura de los drivers bajaba un montón. Acerca del PID y cómo se aplicaba. Esto ya lo vamos a ver mañana. Lo voy a explicar, pero es bastante corto. Miren. Solo esta parte es lo del PID. Miren, lo que estoy haciendo es mi proporcional lo estoy igualando a mi posición. En este caso es posición con el filtro. O sea, mi posición sin piquitos pequeños. Pero es básicamente lo mismo. Es como si acá hubiera puesto posición. Luego, otra cosa. No crean que esto de anular los piquitos, anular el ruido en una señal, no tiene ninguna consecuencia. La consecuencia más directa de hacer un filtro paso abajo en cualquier señal es que tu señal final pierde reacción un poquito. O sea, la señal que te sale de acá es un poco como que está desfasadita de la real. Un poquito desfasada. Mientras tu alfa sea más grande, ¿verdad? Si ustedes ya averiguan cómo es esto de la media móvil exponencial, van a ver que hay una variable acá, o una constante, perdón, una constante, que se llama alfa, beta o como le gusten llamar, que este numerito es lo que me atenúa mi función. Si yo le pongo un valor muy pequeño, me la atenúa muchísimo. Si le pongo un valor cercano a 1, ¿verdad? No me atenúa casi nada. Si le pongo 0,001, por ejemplo, me atenúa muchísimo la señal y la señal sale pero casi perfecta, sin ningún ruido. Pero cuando la superpones con la posición, ¿verdad? Notas que tu señal está bien desfasada. Eso en un NATCAR que tú tienes la oportunidad de memorizar de la pista te puede servir, pero para un velocista que te encuentras con curvas repentinas y no tienes manera de predecirlas, tienen que ver hasta qué punto pueden llegar o pueden usar esto de la media móvil exponencial. Quizá les perjudica más que les beneficia. Si sus motores no se calientan, si su driver no se calienta, esto no tienen por qué usarlo, ¿no? Es innecesario, solamente si, como lo decía en el caso de los motores de dron que se calientan un montón, esos motores. Entonces, miren, proporcional igual a posición. Y luego, derivativo es igual a proporcional menos last prop. O sea, literalmente el proporcional lo estoy guardando aquí abajo en un last prop. ¿Qué significa? Mi derivativo va a ser el actual, o sea, mi posición actual menos mi posición anterior. Y eso va a ser mi derivativo. La posición de mi bucle más actual con la posición que me había dado el bucle anterior que hizo bucle loop, ¿no? Y eso ya sería mi derivativo. Luego acabo un diferencial, que este diferencial ya va a ser una variable que se va a ir hacia los motores, donde agarro mi proporcional y lo multiplico por una constante. En este caso, la constante para el proporcional se llama Kp. Esto literal es uno solo que lo he dividido porque también yo noté que la reacción del Tinsia respecto a un nano es 16 veces más rápida. Entonces utilizo el mismo valor Kp que utilizaba para un nano, pero lo multiplico por 16. ¿Ya? Pero esto de acá es el Kp. Todo esto, este valor es un Kp. Listo. Luego le sumo el derivativo. También tengo que multiplicarlo esta vez por un Kd. Todo esto es un Kd. Una constante Kd. Siempre es igual. Y si yo tuviera una integral, lo tendría que multiplicar por un Ki. Estas son ganancias. La ganancia que tiene la derivativa, la proporcional. Eso es lo que tienen que ajustar ustedes. Cada robot tiene sus propios valores de Kp, Kd, ¿verdad? En este caso, solo Kp y Kd. Y miren cómo se aplica acá. Acá al diferencial lo transformamos en un entero. Y luego aplicamos una condición. Si diferencial es mayor que Vmax, que la velocidad máxima que puede entregar mi motor,
el diferencial lo igualo a Vmax. O sea, mi límite es como si lo acotara, ¿no? Mi diferencial no puede ser mayor que la velocidad de mi motor. Porque si yo le meto pues un número mayor, no me va a hacer caso el motor, ¿no? Entonces, hago esta acotación. Y si no, si el diferencial puede ser negativo, porque ya les dije lo de la parte izquierda y derecha, teníamos una zona positiva y negativa. Ya. Si pasa eso, acá simplemente lo acoto, pero por el lado negativo, ¿no? Menos Vmax. Entonces acá, esto es en sí, ¿verdad? La aplicación de mi PID. Si mi diferencial, en este caso es menor que 0, hago motor, llamo a mi función motor que ya hemos visto y le meto esto de acá, que es Vmax más diferencial. En este caso, ya les había dicho, yo le sumo de un motor y le bajo del otro motor. Ahí se puede ver perfectamente. Le estoy sumando de un lado, le resto del otro lado. Igualito acá. Si mi diferencial es positivo, o sea, es del otro lado, ¿verdad? Se ha salido por el otro lado de los sensores. Hago mi función motor y hago Vel más diferencial. Y acá Vel menos diferencial. De acá los dos se parecen mucho. ¿Por qué? Porque en este lado el diferencial es positivo, pero aquí es negativo. El diferencial es negativo. Y como es negativo, este más lo estoy sumando a un negativo y acá se resta, ¿no? Y acá se está sumando. Y acá se está sumando porque es negativo menos negativo. Se suma y acá también, ¿no? Acá no se, perdón, no se resta, sino que como acá es positivo, ¿verdad? Diferencial positivo, acá sí se está, menos diferencial sí se está restando. Arriba entonces sumaría y abajo se resta. Estas dos cositas son diferentes. Y ya con esto es lo único que se aplica para nuestros motores aparte, ¿verdad? De esto de acá. Esto, con esto, ¿verdad? Y nuestra posición, esto, eso es lo único que se aplica para hacer un PID. Nada más. Tan sencillo como, ¿qué será? 10 líneas de código. Nada más. Entonces lo más importante que hemos visto acá es cómo ver la posición. Entonces ha sido lo más complicado. Cómo obtener la posición. Muy bien. Entonces, mañana continuaríamos. Si alguno tiene una pregunta final, la puede hacer. Sí, una consultita, ingeniero. A ver. Usted ha manejado los valores de menos, los de peso, ¿no? Los valores de peso, -3, -2 y positivos también. Ajá. Pero en la práctica hicimos, creo que de 0 a 5000, ¿no? Claro, y también en ese Y ahí, en mismo, ese caso, claro, ese valor de 5000 solamente le restas menos 2500 y ya tienes que tu rango va de menos 2500 a 2500. Nada más. Y también les comenté de la otra forma que era de frente, acá regularla en los pesos, ¿no? Regular en los pesos. Por ejemplo, acá podemos ver la diferencia de cómo yo he hecho para mi seguidor y cómo les puse a ustedes. Aquí se ve. ¿Ven? Les mostré dos ejemplos. Uno que iba de 0 a 5000 primero. Y luego les dije que se podía dar pesos diferentes para saber diferenciar la parte izquierda de la derecha. Les hice esto, que iba de menos 0,5, 0,5 y iba para los dos lados, ¿no? Esta parte negativa y la otra parte positiva. La otra forma también era de una vez a la posición, ponerle posición. Para el caso de posición igual a posición menos 2500. Eso es para el caso de 6 sensores, pero para el caso de 8 tenía que ser 3500 aquí. ¿Verdad? Pero haciendo esto, pues ya no puedes hacer lo que ya les había dicho, esta formita, la formita de ganancias de sus sensores. ¿Verdad? Más o menos tienen que darse cuenta, pues, al ojo de las ganancias que le están dando a sus sensores para que más o menos sean así. Para mí, esta es la forma más eficiente, ¿no?
donde en esta zona de los costados es donde hay más reacción, y en el centro no tanto, pues, porque yo no necesito que mi robot vaya clavado perfectamente en el centro de la línea, sino con que ya esté más o menos por acá, me basta. Y aquí aprovechas pues para sacar el máximo rendimiento a tus motores, ¿no? Para que no estén, si está corrigiendo a cada rato tus motores, corrige, lo más probable es que estés perdiendo eficiencia en los motores, porque el motor está avanzando, parando para corregir. En cambio, si es un poco más plana la zona del medio, pues ya el motor tiene como que más holgura para ir de frente sin estar fijándose tanto en corregir. De ahí viene esta curvita que yo he hecho. Que no sé si a alguien se le haya ocurrido, pero yo la hago así. Ya. Entonces continuamos el día de mañana. Cuídense, nos vemos mañana.